fruto del Espíritu Santo y hoy vamos a tener el tercer fruto del Espíritu Santo, que es la paz, el fruto de la paz. Muy bien, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, pastor. Pastora Diana, ¿estás por ahí? Marlon, Amén, sí. Minerva, Vladimir. Ok. Minerva, ¿estás por ahí? Sí, claro, sí. Yo también estoy aquí, pastor. Ok, pastora. Entonces vamos a avanzar. Esta materia, esta clase está preciosa porque la paz es uno de los regalos que yo siempre digo que es de los regalos más preciosos que pueda experimentar una persona sobre la tierra. ¿Qué piensas de eso, Marlon? De la paz. Amén. Es El que paz en el corazón. la paz, sí, yo creo que es el regalo, es algo que muchas personas en el mundo entero desean, Y tener carecen de paz y ello. carecen de paz en el mundo Amén. entero, y tienen y saben, tienen ideas a lo mejor, algunos, a dónde encontrar paz, pero tan cegadas y cegados por las riquezas y tantas cosas que prefieren vivir como están e Sí. ignorar la paz. Y la paz, pastor, eh, es algo que nos aclara la mente, nos ayuda a vivir con una mente ¿Verdad, despejada Vladimir? y un corazón eh, con menos angustias, con menos dificultades, porque dificultades vamos a tener, sí, pero la paz nos ayuda a trascender. Amén. Eso. Amén. Amén. Y a disfrutar, yo diría. Pastora Diana, ¿carece el mundo de paz hoy? Está en los... Totalmente, totalmente, pastor, porque pues esa palabra que a veces dicen que hacen de pronto que convenios de paz o que pues esa no es la verdadera paz, sí. Realmente es Amén. como cualquier fruto del Espíritu, solo es producido por la obra de Dios en el corazón de nosotros. Y mire que el mismo Jesús dijo que Él nos daba la paz, que no como el mundo daba esa paz, ¿sí? ¿Verdad? Sino que Amén. realmente es una paz que solo proviene de Él. Amén. 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 Amén, pastora. Minerva, ¿cómo puedo uno encontrar paz en el corazón? Entonces, Carlos, ¿cómo puedo uno encontrar paz en el corazón? Pastor, primeramente en el Señor es la única manera. ¿Cierto? Creo que de las otras formas, ahorita lo decía la pastora, es algo ficticio, algo efímero. Es esa paz que promete el mundo que en realidad no tiene Paz. sentido en su momento. Pero Ujú. si el Señor no está de por medio, si el Espíritu Santo no es la certeza en el ser humano, no va a haber esa paz verdadera de la que habla la palabra de Dios. Amén. Amén, Carlos. Muchas gracias. Entonces, empecemos con esta maravillosa clase. Precisamente Pastor, Filipenses disculpe, y Minerva. Ajá. eh, diciendo de que si la persona no tiene paz, hermano, puede tener el dinero más grande del mundo, puede tener puede tener muchos dones, otras cosas, graduarse de todo lo que se pueda graduar, pero si no hay paz, hermano, no hay nada, porque la paz es lo que tienes algo interno, o sea, lo interior que te deja estar tranquilo, ¿verdad? Contigo misma y con los demás. Amén, 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 amén. Y muchas personas no tienen este fruto, hermano. Sí, exacto. Eso es algo que lo necesitamos demasiado, pero no es fácil mantenerlo en el corazón. Sí. No es fácil. Hermano, pero una palabra, o sea, contundente, que cuando alguien se sienta que no tenga paz, que se sienta intranquila, la palabra nos enseña y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te Ujú. turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, dice la palabra. Amén. Entonces, yo lo digo porque una vez estuve hospitalizada Ujú. y yo no tenía sueño, o sea, no dormía.
Me Ujú. hospitalizaron en la Clínica General del Norte por unos taquicardia. Y ¿qué le digo? Llegó a mí algo que de verdad yo no tenía paz, hermano, no me daba como Ujú. sueño, estaba como asustada y todo. Y luego alguien me dio la palabra, La declárala. Hermano, palabra. Wow, cada qué vez lindo. que declaraba esa palabra, a mí llegaba esa paz que podían inyectarme, podían venirme a tomar la avena y todo, y yo quedaba tranquilo. O sea, la palabra me traía paz a mi vida. Amén. Qué lindo ese testimonio, Minerva, así es. Entonces, Pablo le El escribe fruto de... a los filipenses. ¿Alguien iba a decir algo? Buenas noches, pastor y compañeros. Dios nos bendiga grandemente. Ya estoy de Adelante. regreso. Vladimir, qué bueno tenerlo de regreso. Sí, Buenas cuentan. noches, Ok. hermano. Entonces Pablo le escribe a los filipenses diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, es precioso, es lindo cómo empieza allí el apóstol Pablo esa carta porque está declarando paz para el pueblo de Dios. Y de verdad que necesitamos esa paz de parte de nuestro precioso Dios como hijos de Dios. Entonces, vamos a estudiar este tercer fruto maravilloso que es el fruto de la paz. Hemos venido estudiando los tres frutos primeros. Es el fruto del amor. Luego hace 8 días vimos el gozo y hoy tenemos la paz. Y vamos a ver unos datos generales acerca de la paz. La paz es el estado de reposo permanente del cristiano. Y esto es maravilloso porque es no dejarnos alterar. Hace 8 días estudiábamos el gozo y el gozo es un estado del corazón que aunque hayan problemas y cosas alrededor, dificultades, ese gozo puede permanecer si nosotros confiamos en Dios, si hay una certeza en la bondad de Dios, ese gozo va a permanecer. Y la paz es algo muy parecido, porque se necesita de esa certeza trae ese reposo. Y reposo es descanso, descanso en Dios, descanso en que Dios tiene todo en control. Como bien mencionaba hace un momento Minerva, esa palabra le traía paz, le traía descanso, le traía confianza en la bondad de Dios. Entonces, qué lindo es el reposo. Muy bien. La paz provoca felicidad, alegría, gozo. Porque cuando hay paz, viene esos sentimientos a nuestro corazón. La paz significa tranquilidad, significa armonía, significa reconciliación y calma espiritual. Entonces, tranquilidad es armonía, reconciliación y es calma. Estar calmados, no turbados, no llenos de zozobras. Como decía ahora la palabra Minerva, esa turbación que a veces viene a nuestros corazones. Como Jesús dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, por medio de la fe vamos a obtener esa paz, esa armonía y esa calma espiritual. Yo no sé cómo se expresa, pero sí sé cómo se siente. Es algo tan hermoso cuando uno siente esa paz en el corazón, aunque hayan circunstancias difíciles. Es como un fresquito en el corazón, es como una certeza, es como algo tan bello que uno siente en el corazón de que no importa, todo va a estar bien. Es una confianza en el Señor. Ujú. Así es, así Confiando en el es. Señor y esperando en el Señor que Él va a actuar. Y se siente uno gozoso, livianito. Y están todos como afanados y está uno tranquilo. Y le dice, ay, ¿tú qué tienes? Que a ti no te importa, tú no vas a hacer nada. Es que uno sabe descansar en el Señor.
Y mientras Amén. que uno está descansando en el Señor Jesucristo, tiene esa paz interior. Le pueden Amén. gritar a uno, pero uno no responde. Pues, ay, si yo se le digo tal cosa, pero ya después, en el momento no prendiste esa hoguera, quedaste quieto y que el otro se fue ofuscado o rabioso, pero tú estás tranquilo. Amén. Amén. Entonces, shalom, también shalom significa paz, salud y prosperidad. Por eso el pueblo judío siempre se saludan con shalom, porque no solamente que tenga paz, sino que también significa salud y prosperidad, es la palabra shalom. Muy bien. La necesidad humana de paz. Entonces la palabra paz aparece alrededor de 100 veces en el Nuevo Testamento. Aparece muy repetidamente en el Nuevo Testamento, por lo cual lo que quiere decir que es una palabra muy importante o es un fruto muy importante. Paz está opuesta a turbación, a contienda, a caos, a ansiedad y a destrucción. Entonces, cuando una persona está llena de ansiedad, es porque no está la paz de Dios en su corazón. Y hoy en día la gente sufre mucho de ese mal. La ansiedad básicamente es el deseo de solucionar todo, pero no poderlo solucionar. Como esa frustración que trae el no poder solucionar las cosas que no alcanza pues a solucionar la persona, no tener como el control de todo. La gente quiere tener como un control de todo, que todo esté perfecto en su vida, pero ahí es donde Dios quiere que no seamos nosotros los que tenemos el control, sino que sea Dios el que tiene el control. Que le confiemos a Él el control y de esa manera entonces podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Una de las mayores necesidades humanas es tener paz, porque es algo de lo que la gente carece demasiado, incluso los hijos de Dios. Uno ve a los hijos de Dios muy preocupados por muchas cosas a veces por insignificancias y bueno, obviamente uno también pasa por preocupaciones a veces, pero el hecho es que tengamos esa certeza de que aunque pasemos por una preocupación, busquemos regresar a la paz de Dios, porque el enemigo quiere robárnosla de muchas maneras. Y todos los días tenemos luchas y batallas, pero no nos la podemos dejar robar. Nosotros todavía tenemos la decisión de dejárnosla robar o no. Y hay formas que nos muestra la palabra de Dios para que no nos dejemos robar esa paz de nuestro corazón. Entonces podríamos hablar de dos tipos de paz, de dos tipos de paz que habla la palabra, especialmente Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Cierto, la paz que nos da el Señor definitivamente, como ustedes decían al principio, nace de una relación genuina con Jesús. Y pastor, Él- Sí, perdón, y la adelante. paz, o sea, la paz la genera, como yo creo lo acabo de mencionar, lo genera la confianza en el Señor y la confianza en el Señor pues la genera una relación. Todo Amén. es una cadena de Ujú. actitudes correctas que uno tiene que tomar. El leer la palabra, cuando yo leo, yo digo, oh, pero es que aquí dice que Dios es el que da paz, o sea, yo leo y yo lo creo. Entonces eso me lleva a tener confianza y la confianza me da paz. Y es algo que el mundo pues carece, como estamos hablando, porque la paz es una paz especial que solamente Dios le da a aquella persona que la paz Dios la conecta por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es un fruto del Espíritu. Sí. Amén. Entonces, podríamos hablar que hay una paz política
Los gobiernos hablan mucho de paz. Los romanos tenían un tipo de paz que era una paz también política y que era más no basada como en lo que Dios habla, sino basada en la fuerza. O sea, la paz para ellos era el control, el someter a los ejércitos contrarios a la gente, el tenerlos pues como subyugados o tenerlos como obedientes. Esa era la paz romana y eso más o menos es el tipo de paz política que hay en el mundo. Y Jesús no nos habla de una paz política ni de una paz por control o por subyugación, ni una paz tampoco por tratados o acuerdos, porque también se habla mucho de tratados de paz, sino que Jesús nos habla de una paz que nace en el corazón y que básicamente, como bien lo decían ustedes hace un momento y Marlon, nace de una relación con el Señor. Es algo que tú sientes en el corazón que nadie te lo puede quitar, ¿cierto? Y quizás ni siquiera sabemos explicar lo que uno siente, pero uno sí sabe lo que siente cuando hay paz en el corazón. Es algo muy precioso. Entonces, también pudiéramos decir que existe algún tipo de paz volátil en la gente que no tienen pues a Dios, pero la verdadera paz siempre va a ser la paz que Jesús nos ofrece. La paz de una relación con Él, la paz de como de la tranquilidad de cumplir con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, como esa alegría o ese gozo que viene de cumplir con el deber. Eso trae paz a nuestros corazones. Jesucristo es nuestra paz. Colosenses 1:19 al 20 dice que allí haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, pero quisiera que leamos ese versículo completo. Marlo, ¿me lo puede leer, por favor? Y luego Romanos 5:1 al 2 y Minerva me lo puede leer, por favor. Romanos 5:1 y 2. Colosenses 1:19 y 20, ¿qué dice? Perdón que no estaba el micrófono. Amén. Dice Colosenses 1:19 al 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchas gracias, Marlon. ¿Está hablando el Señor ahí o la palabra de Dios de una paz política o de qué tipo de paz está hablando ahí el Señor? ¿Haciendo la paz con quién? Está hablando de la reconciliación, o sea, con Dios, ¿sí? Porque nosotros estamos alejados de Dios. Entonces, está diciendo que mediante la sangre de la cruz, nosotros somos reconciliados con Dios. O sea, Muchas gracias, pastor. Amén. Eso quería escuchar. Eso, esa reconciliación. Él no está buscando paz política en el mundo, No. ni paz de tratados. Él está reconciliando al hombre con Dios. Esa es la paz, la verdadera paz. Muy bien. Muchas gracias, Marlon. Ahora, Romanos 5:1 y 2. ¿Minerva lo tiene? Sí, dice resultado de la justificación. Sí, cierra. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Ah. justificados, pues por la fe, Ujú. tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muchas gracias, mi hermana Minerva. Qué precioso es ese versículo porque precisamente la fe es el camino a la paz. Amén. Y ahora estaba, hace un rato, como quizás una media hora antes de entrar a la clase, estaba dando un pequeño repaso, como a las 6:15, 6:30 más o menos. Y
me detuve en este texto un momento porque fue como que el Señor empezó como a hablar a mi corazón de una manera tan linda, porque dice allí precisamente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, lo que decíamos también en la clase anterior, y Minerva nos contaba un ejemplo muy triste de un hombre que mató a su esposa porque la encontró con otro hombre en la cama, pero este hombre después de muchos años y después incluso de 20 años de prisión, le costaba creer, incluso yendo a la iglesia que nos contaba Minerva, le costaba creer que Dios le perdonaba ese pecado, ¿cierto? Entonces, fue como algo que yo estaba meditando antes y el Señor me decía o yo meditaba como, wow, tan sencillo que es obtener las cosas de Dios. Simplemente creer, la fe. O sea, y eso opera para cosas pequeñas como grandes. Eso opera para desarrollar un ministerio de 100 como de 1000, como de 1 millón de personas. Eso opera para perdonar un pecado, como decíamos también en la otra clase, de robarse un lápiz o de robar un banco o de quizás lo que le pasó a este señor. O sea, el mismo principio siempre va a ser justificados pues por la fe. Si somos capaces de creer, entonces va a venir la paz. Pero si no podemos creer, entonces lo que va a quedar en el corazón es esa turbación, esa zozobra, ese dolor. Y obviamente que así va a ser muy, muy difícil poder heredar el reino de Dios, porque precisamente todo lo que obtenemos en el reino de Dios lo obtenemos es por medio de la fe. Y entonces yo estaba ahí hablando con el Señor y le dije, Jesús, precioso, tú estás aquí, Señor, estás aquí porque yo puedo creer que tú estás aquí. Sentí una presencia tan gloriosa del Señor en ese momento, aquí en la tienda, meditando en esa palabra, porque hay mucha presencia de Dios en la meditación en su maravillosa palabra. La Biblia es el único libro vivo donde el autor está presente siempre que la leemos. Ahí está nuestro precioso Salvador presente y Él nos lo hace sentir y eso me pasó hace un rato de una manera muy especial. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Jesús, Jesús, príncipe. príncipe de paz. Gracias, Minerva. Él es el príncipe de paz. Isaías 9 al 9:6 es el texto, dice allí que Jesús sería llamado admirable, sería llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de nuestra paz, familia. ¿Cómo Satanás roba la paz o cómo él trata de robarnos la paz? Hay un salmo allí, el Salmo 41:9. No sé si Vladimir me puede hacer el favor y lo lee para que lo leamos completo, donde dice que aún el hombre de mi paz alzó contra mí el calcañar. Vladimir, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Ok. Salmo Salmo 41. 41:9. Dice así la palabra del Señor. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Que a veces el enemigo usa a las personas más cercanas, a las personas que más les tenemos confianza, a las personas que incluso más amamos para robarnos la paz.
Entonces, hay una lucha, hay una batalla siempre. Y muchas veces sucede eso, que los más cercanos son los que nos roban La la paz. paz o por medio de los cuales el enemigo quiere robarnos la paz. Entonces, hay algo muy importante y es que tenemos que tomar la decisión de apartarnos de lo que nos quita la paz, de procurar estar retirados o quitar las cosas que nos quitan la paz. Salmos 126 al 7. Carlos, ¿me lo puede leer, por favor? Amén, pastor. Muchas Salmo gracias. 120 del 6 al 7 dice la palabra de Dios. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, pero ellos apenas hablo me hacen guerra. Muy bien, entonces dice allí el salmista David que por un tiempo largo había tenido que morar con los que aborrecían la paz y que él era pacífico, pero cuando hablaba ellos le hacían guerra y desafortunadamente esto pasa muchas veces también, incluso dentro de la iglesia cristiana, a veces hay malos entendidos, a veces no nos ponemos de acuerdo, a veces no se está de acuerdo, a veces hay personas con las cuales, personas pues muy problemáticas, ¿o no les ha pasado a ustedes? Que a Amén. veces hay Así es, personas pastor. que te hacen la guerra por todo y tú dices blanco y la otra persona dice negro. Y tú dices rojo y la otra persona dice no, es azul. Y tú dices está de día, wow, qué día tan lindo. Y la otra persona no, está de noche. Bueno, Sí, así hablando es, en sentido pastor. figurado, pero hay Así es. gente muy contradictoria. Sí. Y estar ¿Cierto? pendiente de cómo tú caminas, de cómo tú hablas, cómo tú te vistes y quién va a ser la paz de uno. Exacto, y entonces le quieren robar la paz, lo critican porque no están de acuerdo con lo que tú haces. Entonces buscan criticarlo de alguna manera o de otra. Entonces aquí más o menos a eso se refiere el salmista, que estaba en medio de muchas personas, pero que no amaban la paz. Ahora, siempre debemos examinarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿cierto? Y en segundo lugar, preferir alejarnos en cuanto sea posible o como sea posible de esas personas o no frecuentarlas, no desecharlas pues tampoco, pero procurar no frecuentarlas y bueno, buscar la paz. Debemos apartarnos de lo que produce conflicto constante en nuestras vidas, ¿cierto? Esas personas que traen conflicto o situaciones, porque a veces no son personas, a veces son situaciones que tú tienes que, o sea, que tú desarrollas o haces, pero que continuamente traen conflicto a tu corazón. Entonces, es necesario desecharlas, es necesario buscar la paz. De hecho, hay un texto bien lindo, creo que es en Hebreos, que dice que busquemos la paz y la sigamos. O sea, lo que nos produce paz es lo que debemos seguir. Y es bien lindo porque es como una ruta muy segura para seguir la voz de Dios. Se usa mucho ese versículo, que amemos la paz, busquemos la paz y la sigamos, porque cuando sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando, o a veces sentimos como una palabra en el corazón, si no hay paz en nuestro corazón, casi siempre es como una señal muy clara de que no lo debemos hacer. Es cuando sentimos que literalmente el Espíritu Santo quita la paz de nuestro corazón con respecto a una decisión que vamos a tomar o que estamos tomando, pero cuando sentimos que hay paz en nuestro corazón, suele ser muy certera las decisiones porque sabemos que el Espíritu Santo está en el asunto y que el Espíritu Santo está guiando. Entonces es muy importante que sigamos la paz, procuremos identificarla y seguirla en las decisiones, en los círculos de amigos, en la iglesia y lo que no
lo que nos roba la paz es mejor dejarlo de hacer. Si una persona nos roba la paz, es mejor procurar no frecuentarla, porque pues vamos a estar en un conflicto constante. La paz protege la mente. Salmo 85:8. Ese versículo es bien lindo porque dice que el Señor hablará paz a nuestro corazón, pero dice por escucharlo, por escuchar. Yo lo estaba leyendo hace rato completo. Está precioso ese texto. Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente y lo puede leer en la nueva traducción viviente? Entonces, me parece precioso este versículo porque podemos deducir que viene gran paz a nuestro corazón. El Señor trae gran paz a nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Trae paz a nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Trae paz a su pueblo por medio de la palabra de Dios. Pero ¿cuándo? Cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Alguien lo tiene en nueva traducción viviente? Sí, Pastor, pastor. amén. Ah, bueno, dale, Ah, pastora. bueno, dice, presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Me pareció muy linda esa última parte, porque aquí dice a la locura. Dice, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué es lo único que nos puede guardar de la locura o de los caminos necios, como dice allí en esa hermosa versión? Escuchar atentamente la palabra de Dios, siguiendo la paz que el Señor trae por medio de su preciosa palabra a nuestros corazones. Eso nos va a preservar para estar siempre o sea, como correctos en lo que Dios quiere que hagamos. El Salmo 119 versículo 165 dice que hay mucha paz o mucha paz tienen los que aman la ley del Señor. Hay mucha paz para los que aman la ley del Señor. A mí me parece también muy precioso ese versículo. Pastor, Sí, Carlos, adelante. Carlos, adelante. pregunto, con lo que mencionabas ahorita, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Adelante. Ok, con lo que mencionabas ahorita tendrá que ver mucho a veces cuando no hay esa, digamos, esa sanidad como tal de que el creyente o la persona no tenga la paz o en él no haya paz. Tiene que ver o tendrá que ver mucho con aquello que dice, creo que en Isaías, que dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, o eso está desligado de ese texto también. Pues cuando dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, está hablando a una generación, está hablando especialmente al pueblo porque no está escuchando la voz de Dios, ¿cierto? Porque no está obedeciendo los mandamientos de Dios, porque, o sea, está separado de la voluntad de Dios. Entonces, ¿yo qué pienso con respecto a eso o qué creo que pudiéramos interpretar de una manera práctica? Puede pasar que a veces uno pasa por situaciones difíciles donde hay cierto dolor en el corazón o hay cierto, o sea, cierto, pudiéramos decir dolores de cabeza, como decimos algo cuando uno tiene algún problema, solemos llamarlo mucho que es un dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, pudiéramos pasar por situaciones así esporádicas. Pero ese versículo, ese texto específicamente está hablando, es por rebeldía
a la palabra de Dios, por no escuchar la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios, porque si estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos como eh, dependiendo de Dios y escuchando atentamente, como decía aquí en el Salmo. Hay un texto que ya enseguida lo vamos a leer también, que está en Isaías 26, que dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, es el resultado de una buena relación con Dios. Definitivamente tiene que ser ese gozo, como decíamos hace 8 días y hoy, esa paz a pesar de circunstancias difíciles. Pastor, Pero, sí. de lo que mi hermano decía sobre el dolor de cabeza y todo eso, eh, dice el que está acá en el Salmo 119, 165, dice que los que aman, y yo lo creo así, dice los Ajá. que aman tus enseñanzas tienen mucha paz, yo lo creo, o sea, Amén. si yo tengo paz, no tengo que tener dolor de cabeza. O sea, dice la Amén. Biblia, los que aman, Amén. dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan, lo dice la Biblia. Amén. Y Entonces, aunque sea- el amar a Dios me produce paz y si tengo dolor de cabeza, pues algo no está como, ¿verdad? Produciendo paz, no sé. claro, puede suceder que se Esporádica, venga un sí. problema que nos pone pues trae dolor a nuestro corazón, pero tiene que superarse rápido. Ujú. Yo les voy a confesar, hace estos días, esta semana especialmente, ha sido bastante difícil y he tenido una lucha con la paz en mi corazón por una noticia que recibí, ¿cierto? Y he tenido una lucha bastante fuerte con la paz en mi corazón y muchos pensamientos encontrados por algo, pues, una noticia que recibí, pero anoche precisamente o sea, me puse a orar y a procurar descansar en Dios y escuché varias veces el Salmo 37 y Dios traía como tanta paz a mi corazón y hoy ha traído como un pensamiento tan diferente a mi corazón y tanta paz y tanto descanso, que aunque la situación sigue siendo la misma, la noticia que recibí sigue siendo la misma, en mi corazón ya ha cambiado. Y yo precisamente le decía hace rato a Dios, yo decía, hablaba con el Señor y yo le decía, Señor, o sea, yo no pensaba que una situación, esa noticia, algo como eso, pudiera traer esos sentimientos a mi corazón como de tanta zozobra, como tan incómodos, sentimientos tan incómodos y que realmente uno se da cuenta que uno sigue siendo muy, muy vulnerable y sensible. Y yo le dije al Señor, pero Señor, yo sé que esta no es mi situación de hace 3 o 5 años. O sea, no es la misma situación de hace 3 o 5 años. Ya contigo tengo una relación mucho más madura, más sana, más linda, más dependencia de ti. Así que esto se tiene que superar muy rápido. Y es lo que he sentido hoy, que se ha superado, lo siento pues ya muy superado porque he buscado el descanso en Dios. Entonces, no es que no puedan venir situaciones, pero tienen que ser superadas rápidamente si tenemos una buena confianza en Dios. Pastor, es que Sí, La Biblia dice que van a llegar, o sea, claro. lo Mm. habla, dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero Ah, confiad en mí porque yo ya lo vencí, o sea, no dice que no vamos a tener, o sea, van a llegar, el punto es que no se queden. ajá, amén, amén. Eso, no quedarse allí, o sea, buscar reposar en Dios, buscar descansar en Dios. Entregarle a Dios, siempre van a haber cosas que nosotros no podemos solucionar. Y entonces si las queremos solucionar y no podemos, nos vamos a llenar de ansiedad y de esa turbación. Pero simplemente entregárselas a Dios y esperar que Dios obrará justicia en su tiempo, en su perfecta voluntad. Muy bien. La obediencia trae
paz. Proverbios 3, 1 al 2 dice, guarda mis mandamientos y paz te aumentarán. Luego Salmo 55, 18 dice, Dios redimirá en paz mi alma. Esos son pues pequeños resúmenes, pero el texto de Proverbios 3, 1 al 2 sí me gustaría que lo leamos. Si la pastora me lo puede leer, yo le agradezco mucho porque es un texto muy, muy lindo. Es un texto muy bonito, entonces vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Sí, pastora. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Entonces el amor por la palabra de Dios, el amor por los mandamientos de Dios, el guardar los mandamientos de Dios definitivamente es una fuente maravillosa de paz en nuestro corazón. Ahora, paz y guerra espiritual. Romanos 16, 20 es un versículo muy conocido donde el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás en breve debajo de vuestros pies. Entonces, nuestro Dios es Dios de paz. Y hay algo lindo en esto, y es que Dios es Dios de paz para con usted y para conmigo, pero es Dios, eh, podríamos decirlo, terrible o enojado, furioso y muy fuerte contra Satanás y contra los malos, ¿cierto? Entonces, eh, eso es como un padre de familia, ¿cierto? Uno, a veces la gente de afuera ve a a nuestro papá como muy enojado y como muy airado con las personas de afuera, pero los de adentro, uno como hijo, uno no lo ve enojado, uno lo ve bueno, buenos sentimientos, bueno para con nosotros. Pero entonces aquí el diablo, el Señor aplasta a Satanás debajo de nuestros pies y el conservar esa paz en nuestro corazón, eso nos hace fuertes para la guerra espiritual. Entonces la paz ayuda a mantener también un balance espiritual. Podríamos decir, leía un ejemplo que es de lo más de lindo, que cuando una persona, esos que caminan sobre una cuerda, van caminando sobre la cuerda, llevan como una especie de vara que les ayuda a tener un equilibrio. Entonces, esa cuerda es como nuestra vida espiritual y esa vara tiene que ser la palabra de Dios que trae equilibrio a nuestras vidas y que trae paz por medio de o sea, por medio de la palabra de Dios y esa paz nos sostiene. Muy bien. La fe sostiene la paz. Isaías 26 3 al 4, que es el versículo que ahora mencionábamos. Es muy lindo y si, le quiero pedir a Carlos. Carlos, si me hace el favor y lo lee, le agradezco mucho. Ese texto es precioso, yo siempre trato de repetirlo mucho en mi vida, en mi corazón. Isaías 26 3 y 4. Listo, mi pastor. Dice Gracias, la Carlos. palabra de Dios, Isaías 26, del 3 al 4 en la nueva traducción viviente. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Qué texto tan precioso, Carlos, ¿cierto? Sí, muy, Es un, muy hermoso ese texto. es un texto hermosísimo. En la Reina Valera dice, tú guardarás en completa paz a Déjame la aquel Vanessa, si cuyo querés. pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, esa confianza en el Señor,
esa certeza de la bondad de Dios, esa, esa perseverancia en la meditación en la palabra de Dios trae tanta paz a nuestra vida, no nos importa si el mundo se viene abajo, porque el Señor es la roca de nuestra salvación, es el ancla perfecta, es nuestra certeza, donde descansamos y donde aunque el mundo se deshaga, aunque el mundo se quiebre a pedacitos, mi vida todavía sigue estando llena de paz en Él. Todavía sigue estando firme en Él. Mi alma, mi espíritu, mi eternidad está anclada en la roca de los siglos cuando yo persevero meditando en la palabra del Señor. Hay tanta bendición en meditar en la palabra del Señor. Hay tanta revelación. Hay tanto descanso en meditar en la palabra del Señor que básicamente nos trae a ese resultado de una paz continua, de Amén, una paz pastor. constante. Y Adelante, dice que hermano ya lo Charles. leímos, pero me encanta la nueva Sí. traducción esta. Dice que el Dios de paz pronto, dice, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, dice. Amén. Amén, amén, amén. Bajo nuestros pies, Marlon. Así es. Ahora tenemos el Salmo 4:8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es un texto muy lindo para uno estarlo repitiendo constantemente, para meditarlo constantemente en la mente y en el corazón. En paz me acostaré y asimismo dormiré. O sea, no hay nada que me pueda preocupar, no hay nada que me pueda dañar. Simplemente, hace algún tiempo me sucedió un caso que venía de Nueva York en el tren y hubo un lugar donde el tren como que se frenó todo extraño y vino un pensamiento a mi mente y dije, Padre, si esto se dañara acá y yo me queda, y se quedara uno encerrado en este tubo acá, y aquí pues no hubiera rescate y se muriera uno, ¿qué pasaría? O sea, yo como que pensé en eso así de rapidez, pero luego pensé inmediatamente, también vino el otro pensamiento que decía, ¿de qué puedo temer? Si aquí está la roca de mi salvación conmigo. No me importa lo que pase, no me importa lo que deje de pasar. Si el Señor está conmigo, nada malo me puede pasar. Lo más malo que me puede pasar es morir, pero despertarme en los brazos de Jesús para toda la eternidad. Y ese es siempre como el pensamiento que debemos mantener, de que si mi vida está anclada en Jesús, pues, o sea, no hay nada malo que me pueda pasar. Hermano, Voy a, el 3 y el Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. es No muy lindo temeré también. a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Amén. Amén, Minerva. Muchas gracias por leerlo porque es muy lindo también. Hebreos 4:1 habla de entrar en el reposo del Señor y el reposo del Señor es la paz. O sea, cuando descansamos en Jesús, descansamos en sus promesas, descansamos en su palabra, lo adoramos con libertad. Entonces viene esa paz a nuestro corazón que nos hace vivir en su reposo. Luego Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre vuestros corazones, esté en vuestros corazones, y nos guarda, pues. Entonces, eh, la paz de Dios sobrepasa también el entendimiento. Como bien decíamos hace un momento, pueden venir situaciones difíciles y nuestra mente puede empezar a maquinar muchas cosas, temores, enojos, pero la paz de Dios tiene que ser mayor a todo eso, superar todo eso
y regresar a ese, como a esa firmeza en la paz de nuestro precioso Señor, en la paz de Dios. Muy bien, en conclusión, como el fruto de la paz, también Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Debemos dejar que sea la paz de Dios la que gobierne. Nunca dejarnos gobernar por los pensamientos, por las dudas, miedos, temores, sino que sea la paz de Dios la que gobierna en nuestros corazones. Efesios 4:3 dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hablando a la iglesia, que cuando hay paz en medio de nosotros, hay un vínculo y hay unidad en el Espíritu. Y Romanos 12:18, estad en paz con todos. Dice allí que estemos en paz con todos y que con nadie tengamos también deuda más que la deuda del amor. Entonces, la importancia de que procuremos la paz con todas las personas que nos rodean. Y hasta aquí hemos llegado al final de esta clase de hoy, clase 3.